Hola, hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una muy buena semana. Hoy ya es martes 23 de septiembre del 2025 y pues ya estamos aquí como siempre, son las 6:30, tenemos una cita, ya saben todos ustedes conmigo, en esta transmisión en vivo de Somos la 4T Noticias, donde todos ustedes son parte de esta comunidad. Saludamos muy rápido, están conectando mis queridísimos amigos de siempre en esta comunidad. Mi querido José Miranda en principio, mi querido Antonio Sotelo también, ya están conectados, así que gracias por conectarse, gracias por estar aquí y vamos a ir saludando, si me lo permiten, a los demás que sigan llegando a esta transmisión en vivo. User 6489, saludos, gracias por unirse. Gracias por unirte, amigo, bienvenido y buenas tardes también. Luis Flores, también saludos, gracias, buenas tardes también a ti, gracias por estar conectado, gracias por llegar aquí a esta transmisión en vivo, ser otro más de los integrantes de este en vivo. Y vamos a seguir saludando a todos los que siguen llegando. Tenemos varios temas, ahorita se los voy a comentar más adelante. Gomi Guerrero, saludos, buenas tardes Gomi, bienvenido a este canal, bienvenido a esta transmisión en vivo. Luis Acosta 780, saludos también, quédate aquí en la transmisión, amigo. Mi querido Rey, mi querido y gran amigo Rey, bienvenido, gracias, es un placer tenerte por aquí con nosotros, te apreciamos mucho como siempre que estés y que nos acompañes en estas transmisiones del canal de Somos la 4T Noticias. Pedro Morfín, saludos, gracias, buenas tardes también. Saludamos también a Yol, buenas tardes, bienvenida, o bienvenido, no sé, Yol, ¿será Yolanda? Bueno, Yol, saludos, bienvenido o bienvenida. Hola, Horacio Moreno, saludos, amigo, bienvenido. Genaro, Ortega. Raúl Cisniega, saludos también, bienvenido. Alberto Padilla, también. Aurelio Telles. Calevito 4, saludos, bienvenido también. Genaro Ortega. Genaro, te había saludado, gracias por tu like, mi querido amigo. José Ant, saludos, gracias por estar aquí. Huicho, también, saludos, bienvenido. Tlazoltotinter, saludos, gracias por estar aquí. José Chan Vela, gracias, bienvenido también, buenas tardes. A Quisqueya de la Cruz, me imagino. José Arce, gracias, bienvenidos todos ustedes. Y veo muchos nombres que pues no estoy familiarizado, probablemente sea por el hecho de que son nuevos en este canal. Y si es así, si son nuevos en este canal, los invito a todos los que se han unido a que nos acompañen, a que nos visiten y que se suscriban en el canal de YouTube. Somos la 4T Noticias, se llama igual. Vayan al canal, por favor, y suscríbanse, eso nos apoyaría bastante. Independientemente de que, pues claro que aquí nos pueden dar like, ya saben, tapen la pantalla para que cosechemos los likes de parte de ustedes. Y que compartan este en vivo con más gente. De hecho, si se van a YouTube y se suscriben allá, pueden ver los videos de días anteriores. Así que, pues allá están grabados. Y si alguno de ustedes son nuevos, como por ejemplo, supongo que Pérez 26, Pati Sánchez, Jorge Arce, Rub Huiza, Fermín Olivares, Isabel de la Luz, Araceli Arellano, Rancho Ojo de Agua, Aurelio Telles, Rosalba Medina, Oscar Gaitán, todos ustedes, si alguno de ustedes son nuevos, bueno, pues o no han tenido la oportunidad de ver los videos de días anteriores, pues los invitamos a que nos acompañen en el canal de YouTube para que puedan verlos, para que realmente los compartan, les den like y los puedan ver si es que no los han visto, los de transmisiones de otros días, y aprovechen, ya que están ahí, échenos la mano y suscríbanse por supuesto en el canal de YouTube. Oso Gris, saludos, te saludamos, mucho gusto, qué bueno que estás aquí. Rosalba Medina también creo que ya te había saludado. Hay un Jera, no sé si sea Gerardo, no sé. Jera, saludos, bienvenido, buenas tardes. A Petra Rueda también la saludamos, a Patty Style 2006, a Eve o Eve, Gloria Romero 319, gracias. OG con Gerardo Cast, también saludamos. JM, saludos, bienvenidos, todos ustedes bienvenidos, buenísimas tardes a este canal y esta transmisión en vivo con nosotros. Saludamos a todos ustedes y les damos, por supuesto, la más cordial de las bienvenidas. Un abrazo a todos nuestros amigos que nos están viendo y escuchando, que nos están visitando y que están aquí en esta transmisión en vivo, desde cualquier lugar de esta República Mexicana o desde fuera de México, de cualquier lugar que nos visiten. Pues escríbanos aquí en el chat, por ahí va a llegar nuestro moderador un poco más adelante seguramente, y pues apreciaremos mucho que nos saluden de cualquier lugar del mundo,
por supuesto, claro que sí, y mandarles un saludo en la medida de lo posible. Antonio, saludos. Jesús Aragón, también saludos. Jefefer 19, gracias a todos ustedes que se están conectando y muchas muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Saludamos también a Ambrosio García, Angelitos Pérez, Armando López, al Gato Negro, ya llegó mi querido amigo el Gato Negro como siempre, aquí está presente. Jesse Bor, también saludos. Jesse Bor, saludos, gracias por estar aquí y gracias a mi querido Gato Negro por los likes. Es un gran personaje de esta comunidad de Somos la 4T Noticias. Saludamos a Maripaz, buenas tardes Maripaz, bienvenida y gracias por estar con nosotros también. A User 10228, también gracias por estar en esta transmisión en vivo. Y bueno, sin más por ahora, independientemente de que se sigan conectando más de nuestros amigos que son parte de esta comunidad, pues vamos a proceder a darles los temas que vamos a estar tocando y después los desarrollamos a fondo. Primero vamos a decirles de qué vamos a estar platicando. Tenemos 3, 4 temas por ahí así, a ver cuánto nos da tiempo el día de hoy de desarrollar. Por un lado está el deterioro de la economía estadounidense, que pues parece ser que es de cuidado. Vamos a seguir con este tema internacional de lo que está pasando en Estados Unidos. Ahora nos vamos a ir un poco más a la economía. El día de ayer estábamos hablando de la debacle en cuestión de la falta de libertades, o sea, que realmente se está convirtiendo en un estado dictatorial. Si no lo han visto, vean el en vivo del día de ayer y ahí van a encontrar información sobre esta situación de Estados Unidos que cada vez es más represiva. Ahora vamos a hablar con Estados Unidos en relación a la economía, que está en una situación muy muy grave, mientras saludamos también a Zoila y a Lula Alfa. Y otro tema que vamos a discutir el día de hoy, y es el tema del día de hoy, pues precisamente el tema el título de este en vivo, el tema principal, digamos, es la posición de México. Finalmente ya el gobierno de México, de Claudia Sheinbaum, ya dijo con pelos y señales cuál es la posición de México sobre Gaza. Y ya se los voy a decir cómo lo describió. Cómo describió la presidenta de México a la situación que está viviendo la comunidad palestina en Gaza por parte del ejército y del gobierno de Israel. Y eso es algo que sí, la verdad, es único, ya es algo diferente, que pues da todas luces de lo que es la posición de México, que yo creo que nos debe de dejar un poco seguros, orgullosos a los mexicanos de que el gobierno de México está respondiendo como la mayor parte de los mexicanos quisiéramos. Quizás antes estábamos un poquito con la preocupación de que el gobierno de México no se manifestara de una manera más clara, más contundente. Bueno, parece ser que ya como lo que les voy a platicar, ya el gobierno de México está dando luces de que ya está teniendo una posición más firme, más fuerte y más tendiente a condenar estos actos que están ocurriendo en Israel. Otro tema que vamos a hablar es que pues en cuestión de la economía mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum pues celebró la proyección del Fondo Monetario Internacional sobre la economía mexicana. Ya el Fondo Monetario pues como que hizo borrón y cuenta nueva, porque todas las proyecciones catastróficas pues las echaron para atrás. Se dieron cuenta de los errores de las proyecciones realmente apocalípticas de la economía mexicana y pues tuvieron que recalar, tuvieron que regresar y decir no, espérense, la proyección de el Fondo Monetario para México es una proyección muy positiva de acuerdo a cómo se manifiesta la economía mexicana. Y si nos da tiempo por ahí, y si no lo desarrollamos un poco más el día de mañana, vamos a hablar de otro tema internacional, un tema que tiene que ver con Chimultrump, este personaje que pues ya sacó otra de sus chimultravesuras, otra de las características que tiene este señor, de que igual que la chimoltrufia, igual como te dice una cosa, te dice otra, completamente dos caras, el señor, un hipócrita. Vamos a ver qué fue lo que hizo ahora en mismo Estados Unidos, en las Naciones Unidas. Así que acompáñenme porque esos son los temas que vamos a estar comentando, que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Y vamos a empezar, amigos. Saludamos a Negro, saludamos a Andrés, a Javier Marín, a Benjamín y a Ricardo Sá. Gracias por estar aquí y les recuerdo que si no lo han hecho, que vayan al canal de YouTube, Somos la 4T Noticias, y se suscriban. Pero bueno, vamos a darle a los temas porque se nos va el tiempo. Vamos a empezar. Bueno, amigos, el deterioro de la economía estadounidense pues es la verdad de preocupación, de cuidado.
¿Por qué lo digo? Ahí les voy a desarrollar el tema para que ustedes juzguen y tomen sus propias opiniones al respecto. Una recesión estadounidense no es inexorable, pero la debilidad prolongada de ese país sí es motivo de cuidado para el resto del mundo. Si la situación de Estados Unidos económica, estamos hablando, empeora, países como Canadá o México podrían ser arrastrados de manera completamente inmerecida e involuntaria con el presidente Trump. Eso es lo que dicen algunos analistas. Trump, como ya estuvimos hablando en días anteriores, gasta tanto tiempo talando árboles en la forma de un veto a Jimmy Kimmel o haciendo declaraciones de, por ejemplo, lo que decíamos el día de ayer, de Antifa como un grupo terrorista. Eso también lo desarrollamos el día de ayer. Véanlo si no lo vieron el video de ayer, cómo calificó de terrorista a este grupo de Antifa. Y bueno, que vetó a Jimmy Kimmel, un comediante, un presentador de Estados Unidos que se burlaba bastante de él. Bueno, pues ya hizo que lo corrieran. Todo este tipo de cosas de Trump impide ver el bosque macroeconómico que está ardiendo en llamas en Estados Unidos. Para complementar la estrategia distractora, el presidente ensaya encuadres para justificar el congelamiento del mercado laboral, a saber, desde la remoción, por ejemplo, del encargado de estadísticas laborales, hasta la intimidación a la Reserva Federal para apresurar una política monetaria relajada. En realidad, su motosierra, así como Milei, saludamos a Juan Francisco. Bienvenido, mi querido amigo Juan Francisco. En realidad, su motosierra en esteroides no solo recorta el follaje estatal a la Musk, sino que además poda a brazos al sector privado, al mismo sector privado. La construcción desprovista de migrantes es un caso emblemático. Allende el relato oficial, el buque de MAGA navega aguas intranquilas. Con todo, el avistamiento de témpanos de hielo es de cuidado para el resto del mundo. ¿Qué haría bien realmente Trump en sobreponerse al síndrome de agotamiento y de prestar atención, y todo el resto de Estados Unidos? Para muestra del deterioro, Estados Unidos sumó otra cifra de empleo totalmente decepcionante. En agosto, las nóminas no agrícolas aumentaron solo en 22,000 puestos y la tasa de desempleo escaló a 4.3%. El mercado laboral registró una marcada desaceleración respecto al aumento de 79,000 puestos de julio y una pérdida neta de 13,000 puestos en junio. En particular, la economía lleva perdidos, fíjense, 42,000 empleos en la manufactura desde el día de la, entre comillas, liberación, que así lo llamó Trump. Y al interior destaca el hundimiento, porque eso fue hundimiento, en la industria de semiconductores por el ruido arancelario y la incertidumbre sobre la continuidad de los subsidios a la ley CHIPS de Biden, expresidente hoy añorado por los trabajadores. Desde su segunda asunción al poder, Trump está convertido en verdugo del empleo. Solo hasta el 21 de julio, más de 148,000 funcionarios públicos habían salido involuntaria o voluntariamente del gobierno por la retórica incendiaria y los recortes presupuestales. Lejos de un impacto meramente de nómina burocrática, la motosierra de Trump además congela las contrataciones en actividades económicas vinculadas al presupuesto federal. Por su parte, la persecución migratoria en ciudades como Los Ángeles, Chicago y fábricas como la de Hyundai, ya lo supieron, ya se los mencionamos aquí en días anteriores, coreanos, han disparado el ausentismo y el temor a contratar por parte de las empresas. Al sumar que los aranceles frenaron el consumo y la inversión, las expectativas empresariales decaen si se excluye la burbuja en los activos vinculados a la inteligencia artificial, donde, empero, la contratación pues es escasa. En el papel, la economía continúa en fase expansiva, en el papel, pero el análisis profundo prescribe mucha cautela. En el segundo trimestre, el PIB creció un 3.3% anualizado, que en apariencia calmaría
las ansias tras la caída de 0.5% en los 3 meses anteriores. No obstante, prácticamente todo el crecimiento obedece a la contabilidad nacional, que registra una aportación positiva del sector externo cuando caen las importaciones. En efecto, el hundimiento del 30% en las compras del exterior durante el segundo trimestre por adelantos registrados al final del primero para eludir las tarifas, ya saben ustedes las tarifas de Trump, explicaría la inesperada expansión del PIB. Para corroborar las sospechas solo hace falta hurgar para encontrar la sangre, diríamos. Más de un sector en Estados Unidos empieza a dar señales de agotamiento cíclico. Un ejemplo de esto son las oficinas comerciales, donde la preocupación está creciendo. Los precios de venta y de alquiler de espacios caen un 50% desde la prepandemia. La inversión está congelada y las tasas de morosidad sobrevuelan los niveles de la última crisis hipotecaria. Si bien una parte responde a un vuelco estructural por el crecimiento del teletrabajo, otra estaría asociada al menor dinamismo laboral. Un termómetro un tanto más heterodoxo es Google. En los últimos días las búsquedas de ayuda con mi hipoteca y deuda de tarjeta de crédito, fíjense las búsquedas de los gringos, ayuda con mi hipoteca es una y la otra es deuda de tarjeta de crédito, están en niveles no vistos desde la crisis financiera del 2008-2009, es decir, la debilidad económica socava el poder adquisitivo de los gringos. Ciertamente la culpa no es enteramente de Trump, la política monetaria restrictiva juega un papel. No obstante, la inflación tarifaria, las pocas ganancias salariales y el repunte del desempleo, todos son agravados por el gobierno de Washington. Son un torpedo todo esto para un consumidor que flota sobre una tabla salvavidas en un mar abierto. La salida de corto plazo es el relajamiento monetario, aunque después crece la incertidumbre. En condiciones normales, Trump es una normalidad, literal. La respuesta contracíclica habitual sería la expansión fiscal en la forma de recortes de impuestos o aumentos del gasto público. No obstante, la obstinación de la Casa Blanca con la comprensión del déficit ataría las manos del Partido Republicano, que solito ajustó la talla de la soga al ancho de su propio cuello. Una recesión estadounidense no es inexorable, pero la debilidad prolongada sí es un motivo de cuidado para el resto del mundo. Aunque muchos celebrarían la probable muerte de MAGA como fuerza política mayoritaria si la situación empeora en Estados Unidos, por ejemplo, países como Canadá o México serían arrastrados, dicen los expertos, inmerecida o involuntariamente con Trump. La estrategia de las balsas del Titanic, que remaron lejos del casco del barco para evitar la succión, es una de varias posibilidades de salvación. De hecho, México lo está haciendo como ruta de escape. La primera condición es no dejarse adormecer por la música que ameniza la calamidad. ¿Ya se acuerdan del Titanic? Los músicos del barco, que mientras se hundía el barco estaban tocando la música. Bueno, a eso se refiere aquí. Hoy, al son del arte de la negociación. Bueno, pasamos al siguiente tema, que tiene ya un contexto completamente nacional y que fue un timbre de orgullo para mí, no sé para ustedes, pero un timbre de orgullo por lo que declaró ya en la mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum ante el enojo mundial, las protestas internacionales contra el genocidio que está realizando Israel en Gaza. Pues no era raro que los periodistas, alguno de ellos, le preguntara ya de una manera más abierta y más directa a la presidenta de México la posición de ella y la posición oficial del gobierno mexicano sobre este hecho, sobre esta situación. Y la clave de la mañanera en este sentido fue la posición de México. ¿Por qué? Porque ya dijo la presidenta con toda la claridad del mundo, es que pare el genocidio en Gaza. O sea,
la presidenta de México oficialmente ya lo considera, lo denominó un genocidio, cosa que aplaudo, creo que todos aplaudimos porque ya es una verdad reconocida a nivel internacional, incluso ya por las Naciones Unidas. México no podía quedarse lejos de eso, y ayer lo dije, vean la presentación, el video de ayer, en donde ya son 150 países del mundo que reconocen como Estado a Palestina. Pero bueno, vamos a desarrollar el tema, si ustedes me lo permiten. La presidenta Claudia Sheinbaum condenó este lunes, el día de ayer, en su conferencia de prensa, la agresión contra la población civil que está ocurriendo en estos momentos en este enclave palestino. Por primera vez en su gestión de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió como genocidio a lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Al hablar sobre la postura que llevará el gobierno de México a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que creo que ya es una reunión del día de hoy, por eso le hicieron la pregunta, ya están en la reunión de las Naciones Unidas, donde de hecho varios países se van a sumar a la condena y varios países van a reconocer ya de manera ya contundente que reconocen el Estado de Palestina como un Estado completamente independiente, como un país realmente con todo el derecho, con pleno derecho. Bueno, al hablar, les digo, de la postura que llevará el gobierno de México a esta reunión de las Naciones Unidas, la presidenta recordó que México ha acompañado todas las denuncias contra el Estado de Israel. Y eso es algo que quizás nosotros no estábamos muy conscientes, pero dijo la presidenta esto: México ha acompañado todas las denuncias contra el Estado de Israel que se han presentado ante organismos internacionales como la Corte Internacional de Justicia. Hay que recordar que la Corte Internacional de Justicia tiene una orden de captura contra el primer ministro Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel. Así que si México ha acompañado todas estas denuncias, realmente México ha sido uno de los artífices de estas condenas que ha habido en organismos tan importantes como la Corte Internacional de Justicia y en sus resoluciones, como la orden de aprehensión o la que se ha citado para por crímenes de lesa humanidad contra el primer ministro Benjamín Netanyahu. Y dijo la presidenta lo siguiente: nosotros hemos acompañado desde el presidente López Obrador y ahora todas las denuncias que se presentaron junto con el gobierno de Chile por la situación que está viviendo Gaza y todo el posicionamiento de acuerdo con la comunidad internacional de que pare este genocidio en Gaza. Esa es, dijo la presidenta, nuestra posición. Sheinbaum hizo hincapié en que fue su gobierno el que reconoció, y esto es muy importante, fíjense, se los voy a mencionar el día de hoy porque eso es algo que tiene razón la presidenta en lo que dice. Fíjense nada más esto, poca gente lo había tomado en cuenta, pero es muy claro realmente. La presidenta hizo hincapié en que fue su gobierno el que reconoció con todos sus derechos a la embajadora palestina en México, Nadia Rashid, de la cual en algún momento hablamos anteriormente, pero no lo habíamos analizado en detenimiento, el hecho de que la presidenta recibió a la embajadora palestina en México. Y dijo la presidenta lo siguiente: la primera vez que reconocemos a una embajadora palestina con todos sus derechos como embajadora es en nuestro gobierno. Eso dijo la presidenta mexicana en su conferencia de ayer, el día 22 de septiembre. La primera vez que un presidente o una presidenta entrega o recibe las cartas credenciales del Estado palestino y se reconoce como embajadora a quien está fungiendo hoy como embajadora de Palestina es con nuestro gobierno. Eso dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Dijo también lo siguiente: antes de esto, pues se reconocían a representantes diplomáticos, pero no había habido embajadores. La primera vez que hay una embajadora reconocida como tal es en nuestro gobierno. Eso es muy importante, recalcó la jefa del Ejecutivo Federal. Y aquí hago una pausa obvia. ¿Cómo puedes tú tener a una embajadora de un país, o bueno, no sé, si
si esa embajadora no representa a un país. Para tener a una embajadora o un embajador significa que hay un país al que estás reconociendo como país y que tienes como país relaciones diplomáticas con ese otro país. Si no, como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, pues estarías recibiendo a un representante o una representante diplomática. Y ese no es el caso. En el momento de que la presidenta Claudia Sheinbaum le dio un carácter de embajadora y la recibió con sus cartas credenciales como embajadora, en ese momento automáticamente México está declarando que reconoce al Estado palestino como un país, como un Estado independiente, autónomo, etc. Sheinbaum dijo que la posición de México es a favor del reconocimiento de los dos estados, lo cual ya expliqué y es obvio, ¿no? El Estado de Israel y el Estado palestino, y que no puede haber una agresión a la población civil como la que está habiendo en estos momentos. Esa es la posición que lleva el canciller, la posición que tenemos nosotros, y es importante que se conozca, dijo la presidenta. Ahora que estamos recorriendo el país, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, ha habido pequeños grupos que han estado defendiendo a Palestina en mis recorridos por el país, y es importante que se conozca la posición que hemos tomado desde el principio, y buscando siempre como Estado mexicano, como parte de nuestra política exterior, la paz, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Así lo establece nuestra Constitución y ese es nuestro posicionamiento. Eso agregó finalmente. Pero bueno, es muy obvio, ¿no? Les digo, ¿cómo vas a tener una embajadora o le vas a dar las cartas credenciales a una embajadora si no reconoces a esa representante como embajadora? Si le estás dando las cartas credenciales como embajadora, automáticamente estás reconociendo que representa a un Estado, que representa a un país, y estás reconociendo a ese país como un Estado soberano. Bueno, cambiamos de tema, pero seguimos con México en términos de lo que es la reforma electoral. Vamos a hablar de varios temas, porque creo que no me va a dar tiempo del tema de la proyección económica. Lo vamos a plantear mañana, o si me da tiempo lo abordamos. Pero vamos a hablar de varios temas y empezamos con la reforma electoral, que está a debate. El gobierno federal inició una serie de audiencias y foros para fomentar el debate en torno a la reforma electoral que se presentará al Congreso a principios del próximo año. Eso informó el presidente de la Comisión Presidencial para esta reforma, Pablo Gómez. Explicó que la comisión abrió el sitio web reformaelectoral.gov.mx, en la que cualquier persona podrá inscribir propuestas y alimentar el debate en torno a los cambios legales. Todo está a discusión, dijo Pablo Gómez, y eso también dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Todo está a discusión. Ella, en este caso, ella aclaró que el Ejecutivo todavía no tiene la propuesta que presentará ante el Legislativo, y Pablo Gómez explicó que cada uno de los miembros de la comisión, Rosa Isela Rodríguez, Lázaro Cárdenas Batel, Ernestina Godoy, Arturo Saldívar, Jesús Ramírez Cuevas y José Antonio Merino, estarán encargados de organizar audiencias y debates en determinados estados de la República entre los meses de septiembre y octubre de este año. El titular de la comisión informó, asimismo, que en octubre se llevarán a cabo diversas encuestas para conocer la opinión de la población sobre la reforma. La discusión está abierta a todo el pueblo, no tiene ningún límite, no tiene ninguna cortapisa, nada será censurado, la apertura es total, y eso no se ha dado en nuestro país. Eso resumió y eso sintetizó finalmente Pablo Gómez Álvarez. Así que, pues, eso es lo que traemos de información relacionada con la reforma, cómo va lo de la reforma electoral, va avanzando. Vamos a hablar del tema de la desaparición de colombianos. Fíjense que desafortunadamente está bajo investigación una desaparición de colombianos en México. La desaparición del cantante colombiano Byron Sánchez y su compañero Jorge Herrera está siendo investigada por las autoridades mexicanas. Eso informó este lunes
el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum. Y ella afirmó que una carpeta de investigación fue abierta por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y no fue abierta en Sonora, donde, según el presidente Petro, había ocurrido la desaparición. De acuerdo con Claudia Sheinbaum, autoridades mexicanas ya están en contacto con sus pares colombianas para saber quiénes son esas personas desaparecidas y cómo se dio la circunstancia de la desaparición. Mi querido Tenax, saludos, bienvenido. Llegaste un poquito tarde, pero a la mitad de la transmisión. Gracias, bienvenido que estás aquí. Bueno, yo creo que voy a desarrollar un poquito más esto porque hay nuevas noticias relacionadas con esto de la desaparición de los colombianos. Si ustedes me lo permiten, vamos a ampliar esta información porque desafortunadamente dicen las investigaciones más recientes que hallaron sin vida a este cantante colombiano B. King, luego de la solicitud del presidente colombiano Gustavo Petro. Gracias, mi querido amigo Tenax, gracias. Luego de la solicitud del presidente colombiano Gustavo Petro para encontrar al cantante Byron Sánchez, B. King, y al DJ Jorge Herrera, Regio Clown, parte de su equipo, la Fiscalía General de la República tomó conocimiento de inmediato del hecho. Señaló la primera mandataria Claudia Sheinbaum, agregó que se están haciendo las investigaciones para saber quiénes son estas personas, la denuncia de desaparición y la investigación sobre el caso. Ahora más tarde se logró localizar, desafortunadamente ya esta información es más nueva que les traigo, se logró localizar los cuerpos sin vida de ambos artistas, aunque se había referido que su desaparición ocurrió en Polanco, en la Ciudad de México, fueron hallados en el Estado de México. Ayer 21 de septiembre, Gustavo Petro, el presidente de Colombia, hizo pública una solicitud a la presidenta de México y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México para encontrar a los artistas quienes desaparecieron después de su concierto en Sonora. Quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas de los Estados Unidos que crecen, dijo el presidente de Colombia. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que la denuncia sobre esta desaparición se presentó en la Fiscalía de la Ciudad de México y no en la de Sonora, como había sugerido el mandatario colombiano. La presidenta agregó que en la indagatoria colabora la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y bueno, esta es la información más reciente que les traigo sobre este tema de la desaparición primero y ahora ya confirmada la muerte desafortunada de estos dos artistas colombianos. Y bueno, pues ya están las investigaciones iniciadas por la Fiscalía de la Ciudad de México. Seguramente va a llevar algo más fuerte con la Fiscalía General de la República, va a traer el caso probablemente, no lo sé. Y también va a participar seguramente la Secretaría de Protección Ciudadana, la Secretaría de Omar García Harfuch. Bueno, vamos a seguir con los temas relacionados, algunos otros temas que les traigo del día de hoy. Uno de ellos es relacionado con el gusano barrenador, lo que tiene que ver con el escrutinio de Estados Unidos, relacionado con este parásito del ganado, que ha provocado problemas por la comercialización del ganado de México hacia los Estados Unidos. Y decimos lo siguiente: un equipo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos estuvo en México para revisar las medidas que se han tomado para controlar la plaga del gusano barrenador y ellos emitirán una resolución en los próximos días. Esto informó la presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer en la mañanera. Dijo que el gobierno de México alcanzó un acuerdo con los Estados Unidos para que los cierres de la frontera no se decidan de manera arbitraria, sino que se definan en base a criterios establecidos. Estados Unidos mantiene cerrada la frontera al ganado vivo mexicano desde hace meses por la presencia de esta plaga del gusano barrenador en zonas como el norte de Veracruz. Independientemente que probablemente en el norte, en los estados del norte de México no tengan ninguna infección por parte del gusano barrenador, pues a los gringos pues no les importó y de aún así bloquearon completamente la comercialización del ganado mexicano. Vamos a otro tema que tiene que ver con lo mencionado en la mañanera del día de ayer,
que es el que tiene que ver con la probable nueva alianza que se está gestando entre el MACPAN. MACPAN, pues el Movimiento Ciudadano con el PAN. ¿Por qué lo digo? Bueno, por lo que se mencionó en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum se preguntó este lunes sobre las nuevas alianzas políticas que podrían darse dentro de los partidos de oposición. Y hizo la pregunta abierta a la presidenta: ¿quién querría aliarse al cártel inmobiliario? Pero bueno, es una pregunta bastante irónica y un poco sarcástica, pero bueno, allá el Movimiento Ciudadano, si ellos se avientan ese tiro. Eso se preguntó la presidenta, quien se refirió a que el Partido Acción Nacional ha dicho que pondrá en pausa su alianza con el PRI. Todo esto salió a relucir porque, pues, Acción Nacional dijo, pues vamos a poner en pausa este vínculo del PRIAN y vamos a ponerlo en suspensión porque no estamos muy convencidos de llevarlo a las siguientes elecciones. Y entonces esto generó el debate, generó la polémica de la posible alianza, ya no con el PRI del PAN, de parte del PAN, sino con Movimiento Ciudadano. Y bueno, ahí le permitió a la presidenta ironizar y burlarse un poco de esto, porque volvería a la alianza que se formó en el 2018. Ustedes recuerdan, el PAN con Movimiento Ciudadano, eso será el MACPAN, según dijo la presidenta, burlándose un poco la presidenta Claudia Sheinbaum. Y finalmente, pues el tema que voy a desarrollar, si me da un poco la oportunidad, en el resto de los minutos, sí tengo chance. En el Gobierno de México hay optimismo sobre el desempeño de la economía. Eso dijo este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum al referirse al ajuste en la proyección de crecimiento de este año que hizo el Fondo Monetario Internacional, que pasó del 0.2% al 1% del PIB. Y la presidenta pues simplemente dijo, se los dije. Eso afirmó, dijo, somos optimistas. Eso dijo la presidenta, quien resaltó que la inflación está controlada. Hay montos récord en la inversión extranjera en México, directa, y la estabilidad en el valor o la cotización del peso mexicano, pues son de todo mundo conocidas, ¿no? La jefa del Ejecutivo atribuyó estos resultados al cambio del modelo económico, evidentemente, iniciado en los dos gobiernos, el de ella misma y el del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que se sintetiza en los gobiernos de la Cuarta Transformación. En fin, vamos a continuar con este tema, si ustedes me lo permiten, para desarrollarlo más. Esta mejora en el pronóstico del Fondo Monetario se debe al trabajo que realiza el gobierno mexicano cuando la presidenta afirma lo que les mencionaba yo, se los dije. Y eso lo celebró realmente la presidenta después de que esta organización internacional, este Fondo Monetario, pues tuvo que corregir su pronóstico al indicar que México pues había dicho que tendría un crecimiento del 0.2% de su Producto Interno Bruto, y es contrario a lo que declaró a inicios de año sobre una posible recesión económica. Ellos de hecho habían dicho no va a crecer. Según ellos, según el Fondo Monetario, iba a haber una recesión económica, es decir, un decrecimiento. Pues se les echó a perder su pronóstico y tuvieron que recapitular, corregir y pues echarse para atrás, ¿no? En su conferencia matutina, la primera mandataria destacó que en su administración se trabaja con entusiasmo. Somos optimistas, siempre hay que ser optimistas, dijo, siempre. Es más, cuando uno está gobernando tiene que ser optimista. Imagínense si uno fuera pesimista, dijo la presidenta, pues es negativo, ¿no? No, dijo, somos optimistas. Pero además de un optimismo que, pues dice la presidenta, no es un optimismo ciego ni irresponsable, ni nada, no. Además, dijo ella, estamos trabajando para ello. No es como antes que todo se dejaba a las fuerzas del mercado, a que todo se acomodara solo o como un volado, como si uno lanzara una moneda. En este sentido, Sheinbaum Pardo destacó que el gobierno mexicano trabaja con objetivos claros, como el Plan México. Nos reunimos todas las semanas haciendo la revisión de qué falta, cómo falta, cuáles son los indicadores con la Secretaría de Hacienda, y pues trabajamos todos juntos todos los días.
Además, subrayó que estos logros se han alcanzado incluso en medio de las tensiones internacionales en materia económica. Con todo y las dificultades que pudiéramos haber previsto por los aranceles a nuestro país y la integración económica que tenemos con Estados Unidos, a pesar de todo eso, estamos saliendo adelante, dijo la presidenta. La jefa de Ejecutivo Federal agregó que dichos avances son un logro conjunto entre el gobierno y la sociedad. Eso es principalmente por el pueblo de México, que es trabajador, y estamos trabajando todos los días para avanzar en la inversión pública, la inversión privada, la disminución de importaciones. Hay plan, y vamos a seguir trabajando todos los días. La presidenta Claudia Sheinbaum también manifestó que los avances provienen del cambio de modelo económico en el país, aplicado por la Cuarta Transformación, que básicamente se condensa en una frase que ya todos conocemos, evidentemente: por el bien de todos, primero los pobres. Narró ella cómo parte de la gira La Transformación Avanza, en la que visita las 32 entidades del país para dar su informe de gobierno con mayor detalle, explica a los asistentes cómo es que salieron 13.5 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza. De hecho, este fin de semana pasado nos tocó precisamente aquí en Villahermosa, asistimos, mi esposa y yo, a este informe que está realizando en los 32 estados. Le tocó Villahermosa, le tocó Tabasco, y acudimos en donde da información la presidenta a todos los estados de lo que ella informó en su primer informe de gobierno. Todos los datos a nivel económico, a nivel social, de todo lo que se ha estado haciendo todo este año. De igual modo, incluye en este informe la presidenta otros avances como el aumento al salario mínimo, que no se había dado y que ahora representa un aumento de 135%. Es que 36 años de no aumentar el salario mínimo en términos reales, esta mentira que habían dicho los neoliberales, que se dedicaron a estar dice durante 36 años, de que si aumentaba el salario mínimo iba a haber inflación, y de que si aumentaba el salario mínimo se iba a devaluar la moneda también, pues de que si aumentaba también el salario mínimo no iba a haber inversión. Pues en 7 años, de lo que va de la Cuarta Transformación, aumentó 135% en términos reales, después de 36 años de no crecimiento, el salario mínimo. Y no pasó nada de todas estas cosas que estos agoreros del fin del mundo y estos fracasados pronosticaban, esas teorías apocalípticas. Nada de esto pasó. No se devaluó el peso, no bajó la inversión, no hubo inflación tampoco, ninguna de estas tres cosas. Claudia Sheinbaum resaltó que actualmente no hay inflación, o está controlada la inflación, además de que hay un récord en inversión extranjera directa y el peso es una de las monedas más estables del planeta. Finalmente, la presidenta dijo: eso es lo que está ocurriendo en México, y por eso hay tanta fuerza y tanto apoyo popular a nuestro gobierno. Por más que nos calumnien, por más que digan, hay fuerza en el movimiento que representamos, porque no nos estamos desviando de nuestros principios. Así terminó de mencionar todo esto la presidenta en la conferencia mañanera del día de ayer. Pues esta es la información relacionada con este tema de la economía, lo que dijo la presidenta, que es algo bastante claro, bastante contundente, que además único en la historia de México, que un presidente, o en este caso una presidenta, se haya tomado la atribución de decir: no voy a hacer un informe nada más para presentar en el Congreso, no voy a darlo en un acto público nada más, en México, en la Ciudad de México, ni nada para que la gente lo vea. No, es que aparte de eso, lo voy a ir a presentar en las plazas públicas de los 32 estados de la República. Y lo ha estado haciendo. No sé cuántos estados le falten, pero este fin de semana pasado le tocaba Tabasco, Campeche y Chiapas. Primero empezó con Chiapas en la mañana, después vino Villahermosa a mediodía, a las 2 de la tarde, y después en la tarde iba a estar en Campeche.
después el sábado, eso fue el sábado. Y el domingo me parece que se iba para hacer lo propio en Yucatán, me imagino que en Quintana Roo y no sé qué otro lado. Me imagino que esa era la mecánica, no estoy muy seguro, pero la idea es los 32 estados. Y ya lleva un buen avance, ya lleva un buen avance. Bueno, en los últimos minutos les voy a terminar con una cuestión que es completamente chusca, o yo no sé qué pensar del presidente de Estados Unidos, que cada vez está más pirado y más loco, y no se puede esperar absolutamente nada de él. Es completamente ridícula su posición en relación a cualquier tema, cualquier cosa. Fíjense que, como ustedes saben, ya se está... Ay, moví el micrófono, perdón. Se está realizando ya en la ciudad de Nueva York, como les dije hace un momento, hace un ratito al principio cuando hablábamos de la posición de México sobre Gaza, se está haciendo una reunión en las Naciones Unidas y en Nueva York. Y obviamente pues está presente el presidente de Estados Unidos, pero además hay jefes de Estado de diferentes países del mundo. Nosotros no mandamos a nuestra presidenta, sino que va a llegar el secretario de Relaciones Exteriores. Muchos países van a decir su posición sobre Gaza. Pero bueno, ya hablamos de ese tema. Ahora vamos a hablar de otra cuestión relacionada con las relaciones entre Estados Unidos, el presidente Trump, y un país muy importante del continente que es Brasil. Fíjense que este Chimultrump, como lo llama mi querido gran amigo, el moderador Tenax Vite, este Chimultrump, pues lo fue característicamente de él, una característica de él que es como la chimoltrufia, como dice una cosa, un día dice otra, y que no se puede esperar nada de él, la Chimultrump, así es mi querido Tenax Vite, con una mano apoyando a Jair Bolsonaro, que está condenado en Brasil a 27 años de cárcel por intentar hacer un golpe militar, acusado no solo él, sino acusado generales, coroneles, personal de cercano a él, de la milicia y de otro tipo de colaboradores de él, de gobierno, del ex gobierno de Brasil, para tratar de impedir la toma de poder democrática de quien ganó las elecciones, que fue Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, lo que digo es que este personaje es un hipócrita, es un incongruente y es un traidor en todos los sentidos, porque ni siquiera es persistente o mantiene las mismas posiciones o la misma manera de expresarse o la misma propuesta siempre, sino que tiene dos caras. Lo hemos visto con México, cuando por una parte dicen cosas en contra del gobierno mexicano estando allá, y cuando se han reunido o ha hablado él con la presidenta Claudia Sheinbaum, su posición es totalmente otra, y eso que ha hablado por teléfono. También es lo propio que ha hecho con Marco Rubio cuando vino a México, su representante, o los representantes del gobierno de Trump, que así como dicen una cosa en Estados Unidos, dicen otra completamente distinta cuando vienen a México a entrevistarse de manera directa con la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Por qué les digo eso? Porque no es único de México. Cuando se trata de presidentes con presencia, con autoridad moral, con un pueblo que los respalda, la posición de estos cobardes como Trump, pues es de eso, de una terrible y tremenda cobardía. Y ahí les voy a decir por qué. Fíjense, con una mano este señor por debajo del agua ha estado apoyando a Bolsonaro para tratar de regresar al poder, para tratar de que le quiten la pena el poder judicial en Brasil, que lo dejen contender por las elecciones en Brasil, moviendo todos sus hilos Donald Trump para presionar económicamente a Brasil con sanciones pues ya saben ustedes, las típicas sanciones económicas que él está realizando, castigando a los países con aranceles. Bueno, le subió los aranceles a Brasil, ¿están de acuerdo? Bueno, todo este es un intento de Donald Trump para castigar a Brasil. Por una parte, por la relación con el BRICS, que es parte esencial del BRICS Brasil, pero no solo eso, sino porque quiere complotear y quiere tirar el gobierno electo democráticamente de Luis Ignacio Lula da Silva, apoyando a quien completamente está condenado a 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado en Brasil. Bueno, o sea, Bolsonaro. Bueno, entonces, con la otra mano
con la otra mano, cuando ya tuvo enfrente Donald Trump cara a cara a Luis Ignacio Lula da Silva en la reunión en el evento de las Naciones Unidas en Nueva York. Asistieron los dos, se saludaron, saludó a Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Saben qué fue lo que dijo? ¿Saben qué fue lo que dijo Trump relacionado con Lula cuando lo vio? Ahí les va. En la Asamblea General de la ONU, Donald Trump calificó a Luis Ignacio Lula da Silva como un hombre muy agradable. ¿Le suena conocido de lo que dice de la presidenta Claudia Sheinbaum? Bueno, y dijo también Donald Trump que tuvieron una química excelente. Tuvo una química excelente con el presidente de Brasil, a quien está queriendo tirar al apoyar a Bolsonaro y al hijo de Bolsonaro para que hagan un golpe, para que faciliten la regresada al poder ilegalmente de un opositor y un golpista como Bolsonaro. Bueno, dice que tuvieron una química excelente y que es un hombre muy agradable. Tras un corto saludo que tuvieron en los pasillos en el evento en las Naciones Unidas, ambos líderes, Lula y Trump, se abrazaron y acordaron verse la próxima semana para una reunión oficial. Ya veremos qué pasa en esa reunión oficial. Aunque no pudieron conversar mucho en ese momento, Lula, ya por el lado de lo que Lula ha mantenido, su posición muy firme, criticó los aranceles impuestos por Trump a Brasil, calificándolos de ataques sin precedentes, y advirtió contra medidas unilaterales arbitrarias como esa. Entonces, tenemos a un personaje que, como lo ha dicho y lo describió muy bien, y lo bautizó mi querido Tenax Vite, es un Chimul Trump. Una persona que, como dice una cosa, luego dice otra, pero no es ese el único problema. Es que el asunto es que es un hipócrita, y es un cobarde, porque por una parte, cuando no está la persona aludida, pues él se pone a criticar, se pone a atacar, se pone a menospreciar a esa persona o a ese líder de otro país. Pero cuando tiene a ese líder enfrente, o a esa líder como la presidenta Claudia Sheinbaum, pues ya le dice palabras muy corteses, es muy agradable, tiene buena opinión de esa persona, se expresa magníficamente bien, es muy políticamente correcto, es muy diplomático, cosa que él no es. Mi querido Marco, bienvenido. Es una cosa que él sabemos que no es en la realidad, en el fondo, y todo es una cuestión de pantomima, todo es una cuestión de pose realmente, pero es una persona, gracias mi querido amigo, es una persona total y absolutamente falsa, muy muy falsa, el señor Donald Trump, una persona que no se puede esperar nada. Bueno, ahora, hay dos tipos de personas que se entrevistan con Trump, estamos de acuerdo, dos tipos de líderes. Hay líderes como Ursula von der Leyen de Europa, o como peor, como el presidente de Ucrania, a los cuales pone barridos, trapeados, prácticamente les escupe, se burla de ellos en su presencia, los regaña directamente, como a Zelensky de Ucrania, o los ridiculiza o los hace menos, porque son personas que son completamente sumisas, completamente cobardes, no representan realmente a sus países, no se sienten apoyados por la población de sus países, o están completamente entregados a las órdenes del gobierno de Estados Unidos y de Donald Trump, y le rinden prácticamente pleitesía y un sometimiento atroz, un sometimiento vergonzoso, completamente vergonzoso. Pero cuando se trata de presidentes dignos, presidentes con un apoyo grande de sus países, de la población de sus países, como la presidenta Claudia Sheinbaum, como el presidente Lula, pues entonces ya la posición de Trump es otra. Y una de las cosas que yo iba a decir en nuestros días, quizás no me da tiempo el día de hoy, pero que lo voy a desarrollar más otro día, quizás mañana, no lo sé, es que lo que Trump esperaba es que con este movimiento por debajo del agua, de este golpe blando que está tirándole al presidente Lula de Brasil, tratando de desacreditarlo, tratando de amenazarlo, castigarlo con los aranceles,
Su idea era quitarle autoridad moral, bajar la credibilidad en el pueblo brasileño, debilitar su liderazgo, debilitar su presidencia para promover un golpe de Estado en Brasil, promover un golpe ya sea blando o un golpe de otro tipo del hijo de Bolsonaro o el regreso de alguna forma de Bolsonaro saliendo de la cárcel. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿O qué es lo que ha estado pasando? Lo que ocurrió fue totalmente lo contrario de lo que quería Donald Trump. Con estos ataques, la población brasileña ha acrecentado su simpatía hacia el presidente Lula da Silva. Y si el presidente había ganado, porque eventualmente ganó obviamente la presidencia legalmente Lula da Silva, si el presidente había ganado la presidencia de Brasil con un margen, la verdad, no demasiado amplio, no muy amplio respecto a Bolsonaro, a pesar del intento del golpe de Estado, ahora la popularidad, la aceptación de Lula por parte de los brasileños, pues es mucho mayor, ha ido en aumento y en aumento. Es decir, entre más sanciones quiera poner, entre más quiera meterse a amenazar a Brasil, Donald Trump, Estados Unidos, le está saliendo el tiro por la culata. El pueblo de Brasil se solidariza con su presidente porque ya no ven un ataque de Estados Unidos o de Trump contra el presidente como tal, sino que lo ven contra la estabilidad de un país, contra todo Brasil, que es algo parecido de alguna forma a lo que pasa con Venezuela. O sea, quizás una parte de la población de Venezuela pues no es que esté muy de acuerdo con Maduro, pero una cosa es que apoyen a Maduro y otra cosa es que digan: vengan los gringos, invádanos y poséanos. No, es muy distinto. Entonces, lo que ha sucedido con estas amenazas que ha estado emprendiendo la Marina de Estados Unidos, rodeando a Venezuela con barcos de guerra, pues es aumentar la popularidad de Maduro, que es precisamente lo que ellos quieren. Quieren lo contrario, ellos quieren en contra, o sea, todo lo opuesto, que es lo que ellos pretenden, quitarle credibilidad, quitarle aceptación popular para moverle el avispero para que los mismos venezolanos se deshagan de él. Eso es más o menos de una manera un poco distinta, pero es lo que ha estado tratando de hacer con el presidente de Brasil, moviendo el avispero, tratando de menear la situación, alterar la situación de Brasil para poder hacer que la población brasileña se vaya en contra de su presidente, del presidente que ellos mismos eligieron. Y entonces, ¿qué está pasando? Que gente que no eligió, que no votó por Lula, que quizás votó por la oposición, quizás votó por Bolsonaro, pues está recapacitando y está yéndose a apoyar a Lula ahora. Y entonces Lula gana más apoyo. Eso es lo que pasa, y eso es lo que Estados Unidos y Trump, no, en su arrogancia, en su soberbia, en su egocentrismo, como que no entiende, no capta. Ya la visión de Estados Unidos a nivel internacional ha cambiado. La visión que tiene o la idea que tiene la población mundial, los países, la población general del mundo sobre Estados Unidos está muy desacreditado ese país. El gobierno de Estados Unidos está completamente desacreditado. Ellos siguen creyendo en las terapias de propaganda de Hollywood, de ciertas películas de Hollywood, la mayoría, en donde ellos son los salvadores, ellos son los héroes, ellos son los que van y rescatan y llevan la democracia. Pero la realidad de lo que ha estado pasando en diferentes partes del mundo y lo que está ahora pasando en Israel le demuestran a la población de cualquier país del mundo que Estados Unidos es una amenaza y lo que deben hacer es apoyar a sus gobiernos y sacudirse la influencia de Estados Unidos lo más posible. Y eso es lo que está pasando en Brasil, en Venezuela, en México, en muchos países. Entre más se empeñen en desestabilizar gobiernos, en planear golpes de Estado de diferente tipo, más se van a desacreditar. Bueno, amigos, se me acaba el tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos mañana con más información. Y recuerden que mañana es el en vivo a las 7:30 de Rock. Después de a las 7:30 es el en vivo de Rock.
Vamos a tener un muy buen programa, así que nos vemos mañana 6:30 y 7:30 en el otro en vivo.